Nosotros siempre estamos en constante comunicación con distintos tipos de personas. Un estudiante cuando realiza una exposición siempre debe mostrar la seguridad de lo que dice y eso lo logra mediante el tono de la voz. El saber conectar con la audiencia es un factor clave. Retrocedamos un poco en el tiempo. Ella es Marilyn Condori y nacida con una pasión por la comunicación, ella decidió estudiar el rubro para especializarse como periodista. Trabajó unos años en la prensa audiovisual y luego redireccionó su carrera a la educación. Un camino donde pueda enseñar la comunicación a más jóvenes, con el estilo sencillo y didáctico que la caracteriza. Hola queridos jóvenes, bienvenidos al primer episodio del podcast El arte de comunicar. Para esta ocasión vamos a explorar diversas formas de emitir un mensaje de manera efectiva y estratégica, junto con la invitada Marilyn Condori. Hola, ¿cómo estás, Valeria? ¿Cómo están, público presente? Estoy encantada de estar aquí en el podcast junto a Valeria para hablar temas muy interesantes que conciernen tanto al público y a los adolescentes en este caso. Claro, me gustaría saber cómo empezó esta trayectoria de la comunicación. ¿Qué fue lo que podría sentir que es tan valiosa la comunicación? La comunicación es muy extensa en el ámbito profesional. Nosotros siempre estamos en constante comunicación con distintos tipos de personas y saber comunicarte te puede abrir puertas a distintas oportunidades, prácticamente al mundo. El saber expresarte, el saber conectar con la audiencia es un factor clave para la vida de un profesional. Y justo eso que mencionabas de tratar de llegar a una audiencia, ¿cuáles son esos puntos clave que me ayudan a mí a saber si es que estoy aplicando una estrategia para poder captar la atención de mi público? Lo primero que se tiene que hacer, como siempre, Ajá. es conocer al público al que me estoy dirigiendo. Si tú lo conoces al público, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus motivaciones, prácticamente ya tienes al público ganado, como quien se diría. Y, por ejemplo, si queremos hacer una exposición, ¿qué me recomendarías a mí para hacer una introducción que llame? Porque esa es la parte esencial y más importante de un mensaje. Cuando uno está parado de repente enfrente de la audiencia, siempre buscamos captarlos desde el inicio, porque si no lo captamos desde el inicio, obviamente que es más difícil después. ¿Cuáles son esos trucos para poder hacer una buena introducción? En el ámbito educativo siempre se utiliza estrategias dinámicas para captar el interés de un estudiante al inicio de una sesión. Por ejemplo, se puede realizar preguntas motivadoras, anécdotas breves, o se puede hacer el uso de ciertos recursos tecnológicos. Por ejemplo, hay distintas plataformas que nos puede ayudar bastante. Uno de esos es el Quizzes, el Kahoot. Son recursos que el estudiante prácticamente está familiarizado y por ende le motiva mucho más a aprender. Qué interesante. ¿Y qué pasa si ya lo tenemos captados, pero de repente vemos que empiezan a haber distracciones, sonidos de fondo? Entonces, ¿cómo logramos realmente que, ok, ya tenemos la introducción hecha, ya captamos esa atención, ya lo logramos? Ahora, ¿cómo mantenerla? Una pregunta muy interesante y creo que ese es el reto de cada docente, mantener el interés de su estudiante durante una sesión de clase. Se puede realizar trabajos colaborativos, se puede hacer lo que es un debate, puedes empezar con una conversación que sea acorde a la realidad del estudiante. El uso de historias también capaz, ¿no? Por supuesto, el uso de anécdotas es lo que más le llama la atención al estudiante, pero anécdotas basadas en sus vivencias, en su En realidad. su entorno. También. Exacto. Capaz usar su mismo vocabulario en ciertas ocasiones, ¿no? Exacto, sí, eso prácticamente a mí me ayuda muchísimo para conectar con el estudiante y hacer que mi sesión de aprendizaje y el logro de mi meta sea de manera objetiva, eficaz, diría. Wow. ¿Y qué tan importante de repente mientras que contamos historias, mientras que nos sumergimos en un mundo que a veces podría no ser el nuestro, pero es el de nuestra audiencia y por lo tanto lo estamos aplicando? Ponerle un poco de humor y gracia a esas, o de repente puedo contar una historia relacionada a la política o relacionada a lo social. En este caso, ¿qué tan importante es aplicar un poco de humor que pueda hacer sentir esa cercanía con ellos? Con respecto a ello, eso es muy importante, pero también tenemos que saber manejarlo. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. En Ok. este caso, uno de los beneficios de usar anécdotas, de usar cosas graciosas, es que todo el ambiente está bien dinámico, está activo, está participativo y ese es un plus, pero también tenemos que aprender que poner límites.
Claro. O sea, todas las anécdotas, los chistes tienen que tener un fin, un objetivo. En este caso, buscar capte lo que es la sesión. Y de repente inclusive también es ser estratégicos con el mensaje de manera que no se malinterprete, ¿no? Porque podemos hacer un chiste, podemos usar una palabra que ellos se sientan muy familiarizados, pero de repente al momento de que ellos lo escuchen lo pueden interpretar de diferentes formas, un estudiante lo interpreta de una y el del costado lo interpreta de otra, entonces también el ser claros y precisos con el mensaje es bien importante, ¿no? Porque si no se puede malinterpretar a veces. Sí, eso creo que siempre pasa en el caso de las enseñanzas en academias preuniversitarias, porque usualmente los chistes no están enfocados hacia el logro del objetivo, sino a la tergiversación de la información. Hay que tener muchísimo cuidado con el aspecto que nosotros queremos comunicar a un adolescente. Entrando más en ese tema, por ejemplo, queriendo estructurar un mensaje para que tenga un propósito en específico. Si nosotros tenemos una misión de lo que estemos hablando, podemos dirigir nuestras palabras en torno a eso. ¿Qué tan importante también sería eso de mantener la intención, el propósito, estructurarlo de manera que pueda ser posible? Estructurar en este caso es muy importante en todos los maestros porque si tú quieres comunicar, digamos, acerca de una situación que es relevante para nuestro país, primero tú tienes que plantear el problema. Segundo, lo que se tiene que realizar es hacer preguntas de autocrítica, porque eso es lo que se busca, que el estudiante sea crítico. Y Claro. por último, tú también tienes que motivarles a una reflexión. En este caso se realiza lo que es una autoevaluación donde se llega a consensos con respecto a esa problemática. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos aplicar esas estrategias que usted aplica en el salón de clases? Por ejemplo, yo como adolescente o yo como joven, no sé, de 16, 15, 20 años, ¿cómo puedo aplicar esa técnica de estructurar un mensaje de manera que, por ejemplo, quiero exponer, debatir? ¿Cómo podría estructurar con intención pensar en ese aspecto? Mm, Muy buena pregunta. Cuando se trata de realizar una exposición, lo que yo siempre recomiendo es primero conocer a profundidad el tema. Una vez que tú conoces a profundidad el tema, relaciona con la realidad del estudiante. En este caso, tú tienes que relacionar con tus propias vivencias para captar la atención de tus compañeros. O en este caso como estudiante, también invita a un debate. ¿Cómo se invita a un debate? A través de preguntas de autorreflexión. Y por último, llegas a una motivación, la cual yo siempre recomiendo que muchos estudiantes lo cierren con una frase llamativa, Inspiradora. una frase inspiradora, para también estar ahí involucrados, ¿no? Involucrar al estudiante, al resto de los estudiantes. O sea, también es importante ser retóricos. Exacto. Ser retórico es algo muy, muy bueno si es que tú lo sabes usar. Entonces, el primer consejo sería conocer el tema, porque, Ujú, claro, memorizarse un papel no siempre nos va a funcionar, porque ¿qué ujú. pasa si justo se me cayó el papel que tenía en la mano, se me cayó el celular, de repente justo a un compañero le pasó algo, entonces te distraes y en el momento que te distraes es más complejo retomar lo que estabas diciendo porque estás en un momento de presión en que estás al frente, porque es un reto también para muchas personas. Más que una improvisación, un estudiante cuando realiza una exposición siempre debe mostrar la seguridad de lo que dice y eso lo logra mediante el tono de la voz, en este caso que va a utilizar, ¿no? La postura que asume, habla mucho, hasta un silencio te puede decir bastante, pero también todo con moderación, o sea, tú tienes que saber decirlo, tienes que saber Ajá, expresarlo y algo que sí te puede dar una mayor seguridad es cuando tú conoces el tema. ajá. Conoces el tema, por más que te lancen una pregunta ahí maliciosa, lo podemos decir, en el caso de los estudiantes siempre se lanzan Claro. preguntas así, o sea, tú vas a saber responderlo, no te vas a quedar callado. Y ese es un plus para ti de que tú conoces el tema, sabes manejar lo que es a cualquier tipo de público. Entonces, conocer el tema, La voz. demostrar seguridad. ¿Tendrás alguna anécdota en la cual te haya tocado vivir, exponer una idea, exponer una propuesta y de repente que hay algún dato que se te haya escapado, una distracción, algo que haya ocurrido y que de repente hayas usado la confianza al 100% en la seguridad para poder demostrar que no pasó nada? Sí, eso, mira, te comento una pequeña anécdota, me pasó eso en la universidad.
tenía una exposición de una materia y yo, en este caso, memorizaba las cosas. Y como memorizaba las cosas, de un momento a otro se me apagó y me quedé ahí. Pero, ¿qué hago? Entonces, lo que inmediatamente hice fue plasmarlo con mi realidad, plasmarlo con mis vivencias, tratar, como quien dice, de disimular esa parte memorística que yo había realizado. Claro. Entonces, el docente de área ese día prácticamente me dijo, oye, pero pusiste un muy buen ejemplo relacionado a tu tema. Y eso fue una improvisación Claro. una improvisación casual, pero fue muy buena. Cuando tú conoces, como te vuelvo a decir, cuando tú conoces tu tema, tú puedes relacionarlo con cualquier idea, con cualquier vivencia, y todo fluye. Y capaz, Ujú. no solamente la seguridad del tema, sino también la seguridad, o sea, la seguridad interna, ¿no? Que es conocer el Exacto. tema, Ujú. sino también la seguridad física. O sea, la posición en la que te encuentras, tu lenguaje corporal. ¿Qué tanto juega eso al momento de exponer una idea? Es muy importante el lenguaje corporal, la postura con lo que uno puede hablar o con que se está dirigiendo al público. Y siempre yo les recomiendo a mis estudiantes y yo les digo, o sea, la manera como tú te pares dice mucho. Dice mucho si conoces el tema o no conoces. Hasta te puede decir eso, ¿no? Símbolos de nervios. Claro, los nervios. Los nervios se notan mucho más en ese aspecto, se nota mucho más aspecto al momento de que el estudiante se esté ya sea parando de una manera que no es la adecuada o al momento que esté articulando las palabras de una manera que también no es la adecuada, ¿entiendes? Entonces, se le nota. Se le nota cuando no conocen el tema, se le nota por la voz, por la postura y las manos también dicen mucho porque recuerda que no solo hablamos, sino nuestras manos también comunican y nuestra visión también dice mucho. Y los silencios también. Exacto. Cada palabra cuenta, pero los silencios también cuentan. Exacto. Sí. Sí.